Hola, mi nombre es Camila Andreina Zambrano Estudillo y el tema que les voy a presentar es vías biliares. Ya. Como introducción, pues les voy a hacer un recuento anatómico. Como sabemos, la vesícula biliar está formada por lo que es músculo liso. Este le permite contraerse y llevar su contenido, que es la bilis, hacia el duodeno. La vesícula es quien almacena la bilis y quien produce como tal la bilis es el hígado. La vesícula tiene tres partes, lo que es el fondo en la parte anterior, en el medio está lo que es el cuerpo y en la parte más estrecha que se conecta como tal con el conducto cístico es el cuello. Ya, esta tiene relaciones. Anteriormente está relacionada con la pared anterior del abdomen. Superiormente está relacionada con el hígado, inferiormente con el colon transverso y posteriormente con lo que es el duodeno. Tiene una cara superior que está desprovista de peritoneo visceral y una cara inferior que está recubierta por peritoneo visceral. Ahora vamos a lo que son las vías biliares. Hay intrahepáticas que están dentro del hígado y son muy difíciles de verse porque son muy pequeñas y las extrahepáticas. Entre estas está lo que es el conducto cístico. El conducto cístico tiene dos partes, una par spiralis, es la que se une con el cuello de la vesícula, y una pars lisa, que es la parte distal que se conecta con lo que es el colédoco. Tenemos también lo que son los conductos hepáticos, el derecho y el izquierdo. Estos son los primeros que drenan lo que es la bilis que viene del hígado y se unen para formar lo que es el conducto hepático común. El conducto hepático común, en cambio, va a formar lo que es el conducto cístico. Este se forma por el conducto, y luego se forma lo que es el conducto colédoco, como tal. El conducto colédoco va a medir de entre 4 a 8 centímetros y tiene cuatro porciones. Tiene una porción supraduodenal, que es la porción que queda por encima del duodeno, una porción retroduodenal, que es la que queda posterior al duodeno, una retropancreática, que es la porción que está detrás del páncreas, y una intraduodenal, que es la que está recibiendo lo que es el conducto pancreático y drenan en el duodeno. Como tal, esto es lo que forma parte de lo que es la tríada portal, conjunto con la vena porta y con la arteria hepática. Ahora vamos a ver lo que son las técnicas de exploración del árbol biliar. Como podemos ver, es la radiografía simple, la colecistografía oral, la colangiografía intravenosa, los estudios del tubo digestivo con bario, ultrasonidos, tomografías, medicina nuclear, colangiografía endoscópica retrógrada y lo que es la colangiografía intra y postoperatoria. Lo primero que vamos a ver es la RX simple. La RX simple nos decía que aproximadamente del 10 al 15% de los pacientes, si tienen cálculos que son pues biliares, que contienen el suficiente calcio para ser radiopacos, van a ser visibles. Decía que en ocasiones existe gas entre lo que son las fisuras, que como tres brazos radiados desde un punto central se producen en el interior de los cálculos radiotransparentes. Esto se llama signo del Mercedes-Benz. Como yo les había puesto, pues aquí el logo de lo que es el signo de Mercedes-Benz o el logotipo, y también pues había puesto unas imágenes. Pero primero nos decía que cuando la bilis contiene gran cantidad de lo que sería cantidad de carbonato de calcio como tal, puede convertirse en radiopaca, es decir, leche de calcio. Entonces, en las imágenes yo les había puesto aquí. Esta es una RX simple de abdomen en la que claramente podemos visualizar lo que son los cálculos y en su interior podemos ver el signo de Mercedes-Benz, estas son múltiples calcificaciones, como podemos ver, están en el hipocondrio derecho, tienen un borde radiolúcido y un centro también radiolúcido y una morfología poligonal, como podemos ver. Acá pues es una imagen ya magnificada de lo que es la RX, con algunas calcificaciones que tienen una distribución lineal similar al logotipo que yo les había puesto acá de Mercedes-Benz.
Pues decía que este hallazgo es más evidente en lo que es una litiasis localizada en la esquina superior derecha de la imagen, como podemos ver. Aquí claramente se ve el signo dentro de los cálculos. Ahora tenemos lo que es la vesícula en porcelana. La calcificación de la pared de la vesícula biliar se conoce con este nombre, vesícula en porcelana, y decía que se calcula que ocurre entre aproximadamente el 0,5 y el 0,8% de los pacientes. Sé que existen cálculos que están asociados en gran número con lo que son la obstrucción del conducto cístico. Entonces, esta vesícula en porcelana, como tal, decía que se consideraba un precursor del carcinoma, ya que su incidencia era aproximadamente del 22%, que es bastante elevada. Entonces, aquí vamos a ver en esta imagen lo que es la calcificación. Este es un cálculo que presenta paredes calcificadas, está bastante agrandado. Las flechas blancas nos lo están indicando. Esta es una radiografía simple de abdomen y en el hipocondrio derecho, a nivel de lo que es por debajo del hígado, vemos la vesícula calcificada. En la otra imagen igual claramente se ve. Aquí podemos ver lo que es la vesícula, está bastante agrandada como tal dilatada y sus bordes están calcificados. Ya. Ahora tenemos lo que es la colecistitis enfisematosa. Esto decía que es una forma grave de esta enfermedad con gas en lo que sería la luz de la vesícula biliar y posteriormente a nivel de la pared. Decía que la presencia de gas en la vía biliar puede ser secundaria a múltiples causas. Como podemos ver en este cuadro, sería una cirugía bilioentérica, una fístula espontánea por un cálculo, alguna perforación de la úlcera duodenal, perforación de algún tumor o el esfínter de Oddi no competente. Yo no había encontrado lo que es una RX como tal, que presenta una colecistitis enfisematosa, pero para que igual puedan observar, pues encontré lo que es una ATC de abdomen, bueno, abdominopélvica, este es con contraste, es un corte axial, la que estamos viendo aquí, y la imagen de acá, pues es un corte coronal. En esta lo que vamos a visualizar es una vesícula con un tamaño obviamente aumentado. Hay presencia de burbujas de aire en su pared, como podemos ver. Esto está hipodenso, esto es aire, y donde nos está indicando la flecha. Esto es en la pared. La pared está hipodensa porque hay presencia de aire, que también está asociado pues con la densidad de la grasa perivesicular en relación con los cambios inflamatorios que pueden haber pues por esta colecistitis enfisematosa. Bueno, en la otra imagen podemos ver la vesícula con un tamaño aumentado y se ve en su pared hipodensa como tal, esta es la presencia de gas. Ya. Ahora tenemos lo que es otra técnica que es la colecistografía oral. La colecistografía oral se realiza pues tras la ingestión de lo que es por vía oral diferentes compuestos. Una dosis única de contraste decía que nos iba a producir el relleno adecuado de la vesícula, aproximadamente en un 70% de los pacientes y aproximadamente un 10% de los pacientes enfermos con falta de visualización de la vesícula y un 60% de aquellos que tienen una visualización mínima. Como podemos ver en la imagen, cuando algunas razones porque no se visualiza como tal la vesícula biliar, las causas sería que el paciente no tomó los comprimidos correctamente, el contraste pues no llega al intestino delgado, puede ser por urna hernia del hiato, una estenosis esofágica, algún divertículo o que vomitó. También por alguna mala absorción, por anomalías congénitas, por ejemplo, cuando hay vesícula biliar izquierda, agenesia de la vesícula biliar, cuando hay alguna enfermedad hepática, cuando hay alguna ictericia obstructiva, cuando hay colecistitis o cuando hay una colecistectomía previa, o cuando hay la presencia de pancreatitis aguda. Ya. Entonces, en presencia, yo aquí les había puesto unas imágenes, pues decía que en presencia de colecistitis crónica, la colecistografía oral nos iba a mostrar la existencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar o la no visualización de la misma.
Entonces, en esta imagen, como podemos ver, es una colecistografía oral sin patología aparente. Como podemos ver, está normal la vesícula. Y acá pues tenemos una vesícula que claramente presenta múltiples cálculos en su interior. Como podemos ver, son estas imágenes radiopacas, como podemos ver aquí. Estos serían cálculos. Ya. Ahora tenemos lo que es la colangiografía intravenosa. Pues la realización de la colangiografía intravenosa decía que había descendido considerablemente, ya que esta no está extensa de lo que serían reacciones tóxicas, habiendo señalado que la frecuencia de muerte es muy, muy alta. Uno por cada 5.000 estudios comparado con uno por cada 60.000 estudios con lo que son los agentes en urografía intravenosa. El diagnóstico correcto de esta con la geografía intravenosa se estima alrededor de lo que es en un 50% de las pacientes. Decía que la vesícula biliar normal solo se ve aproximadamente en el 66% de los casos. Entonces, yo aquí pues les había puesto una imagen. Este es un colangiograma intravenoso clásico que se observa, pues, como podemos observar, claramente ha entrado el contraste que está excretado por el hígado y este está opacificando lo que son los conductos biliares, tanto intrahepáticos, como podemos ver, como los extrahepáticos. También incluye lo que es el colédoco, por aquí, y también se puede visualizar pues el trayecto lineal de la densidad radiopaca. Se pintan bastante bien. Acá pues también es otro colangiograma intravenoso en el que igualmente se puede ver lo que son, que está pintado, lo que es los conductos intrahepáticos y extrahepáticos, el conducto cístico y el colédoco. Ya. Tenemos los estudios del tubo digestivo con vario. Entonces, en la colecistitis aguda decía que puede existir inflamación del duodeno o incluso puede haber una compresión debido a la existencia de una vesícula biliar que se encuentra dilatada. Decía que los hallazgos de inflamación también pueden ser vistos en la flexura hepática del colon. Decía que aunque los estudios con bario no evaluaban directamente la vesícula, podían mostrar consecuencias, pues, ya que pueden ser visibles en el intestino adyacente si hay inflamación o una fístula cuando hay migración de cálculos. Este, pues, es un estudio de bario en un paciente con una colecistitis aguda y claramente podemos observar el duodeno que se encuentra deformado, pero esto es por compresión extrínseca. Obviamente está siendo causado por lo que es la compresión de la vesícula, ya sea por algún cálculo que está obstruyendo el colédoco o algo que está haciendo que la vesícula se inflame como tal, como podemos ver aquí está deformado lo que es el duodeno. Acá en esta TC pues tenemos lo que es igualmente una vesícula bastante dilatada. Miren sus bordes, están definidos, pero la vesícula está dilatada como tal. Y está aquí comprimiendo lo que sería el duodeno. Ahora tenemos el ultrasonido, pues la exploración ecográfica permite demostrar la vesícula biliar en un gran porcentaje de los casos. Lo que sí nos decía que la exploración ecográfica tenía muchos problemas. Los problemas eran que pues se enfrentaban la ecografía, es la falta de visualización de la vesícula cuando existe abundante gas en el colon o existe vario en el tracto gastrointestinal. Yo aquí les había pues puesto una imagen. Lo importante también del ultrasonido, pues, es que decía que en la colecistitis como tal, en las crónicas y que no son litiásicas, la pared es superior a 3 milímetros en el 33% de los casos.
mientras que en la colecistitis, que son litiásicas, en el 9 o 45% de los casos. Sin embargo, decía que se había descrito un engrosamiento de la pared como tal cuando hay hepatitis aguda, cuando hay ascitis, cuando hay algún fallo cardíaco derecho o cuando hay alguna enfermedad renal, algún cáncer. Pues decía que en los niños han sido también descritas los que son las mismas causas generales, así como la hipertensión venosa sistémica. Pero pues los equipos actuales son capaces de detectar mínimas dilataciones del árbol biliar, indicadas de como son en la ictericia obstructiva. Además decía que con las proyecciones que hoy conocemos, pues la visualización de la vía biliar principal, como es el conducto hepático común, ocurría en prácticamente 100% de los pacientes. O sea que el diámetro de lo que es la vía biliar principal es inferior o igual a 4 milímetros en 96% de los pacientes. Entonces, vamos a ver aquí, yo les había puesto una ecografía. Como podemos ver, se ve el duodeno, el colédoco y la porta. Como sabemos, pues este es parte de lo que es la tríada portal, conjunto con la vena porta. Entonces, como podemos ver, el duodeno, aquí está la vesícula, colédoco y la porta. También, como ya les había mencionado, que actualmente pues los equipos son bastante buenos y pueden detectar aproximadamente los cálculos en el 100% de los pacientes. También les había puesto otras ecografías. Como podemos ver, aquí se ve bastante dilatada lo que es el conducto hepático, el derecho es aquí y el izquierdo. Normalmente son bastante pequeños, pero aquí se ven bastante dilatados. Aquí está la vena porta y pues este sería el conducto como tal. Igual en las otras imágenes tenemos lo que es la vena porta, el colédoco, se ve bien. Aquí está la arteria hepática, bastante pequeña. Acá tenemos otra imagen en la cual se aprecia lo que es el páncreas, el colédoco. Y acá pues podemos ver el duodeno, el colédoco y la ampolla de váter. Ya. Aquí yo les había puesto un video igualmente en el que podemos ver lo que es la vesícula, el colédoco. Observemos. Ahora tenemos lo que es la TAC o la tomografía computarizada. Decía que esta es superior en el estadiaje. Ya pues que el ATAC tiene en el árbol, bueno, el ATAC tiene en el árbol biliar unos resultados bastante similares al ultrasonido o ecografía. Pues la TAC es probablemente superior en el estadiaje de los tumores que obstruyen la vía biliar, ya que permite, desea, evaluar perfectamente el páncreas, el hilio hepático, el retroperitoneo y otras estructuras. En la detección de los cálculos de la vesícula biliar, el ultrasonido es superior, en cambio. Mientras que en la litiasis coledociana decía que parece, según trabajos recientes, que el ataque es mejor. Las indicaciones han aumentado en los últimos años y han ido a... las indicaciones como tal es para hematomas o para hemobilia. Debemos recordar pues que la densidad de lo que sería la bilis, que normalmente es de 0 a 20 unidades Hounsfield, puede, en presencia de hemobilia, aumentar a 67 o hasta 91 unidades Hounsfield. Tenemos lo que es el biloma. Decía que esta es una colección de bilis causada por una ruptura del árbol biliar. Puede ser de origen espontáneo, traumático o iatrogénico por una cirugía biliar. Entonces, yo aquí les había puesto una imagen en la cual podemos observar lo que es el biloma. Vemos una figura redondeada y hay pues ruptura, por eso se ve de esta densidad radio-opaca, como podemos ver. Ya. Acá igual les había puesto otra imagen. Aquí claramente se ve el biloma, pues con esta densidad radiopaca por la ruptura
la ruptura y lo que hay, pues, el pase de la bilis como tal. Igualmente aquí se ve bastante grande, está bastante dilatada, como podemos ver. Ya. Ahora tenemos lo que es la colangiografía percutánea transhepática. Pues gracias a la aparición de la aguja fina de Shiva, que reduce en forma considerable las complicaciones de la punción transhepática del árbol biliar, decía que había permitido un gran auge de la colangiografía transhepática. Las complicaciones existen todavía, pero incluyen lo que es la peritonitis biliar, también las hemorragias, pero han descendido considerablemente con lo que es la aguja Shiva en un 5%. Decía que cuando la obstrucción es inoperable, esta técnica decía que nos iba a permitir además la introducción de un catéter para drenar hacer un drenaje externo como tal de la bilis que permite desteñir al paciente. Pero las complicaciones más frecuentes son la existencia de fiebre, también decía que podría provocar escalofríos, probablemente secundarios a lo que es bacteriemias transitorias, por lo que se utilizaban antibióticos de forma preventiva antes de lo que sería, antes y después de lo que sería la realización de esta técnica. A ver, yo aquí les había puesto pues un video pero no se reproduce. Entonces vamos a ver aquí la entrada de lo que es el catéter como tal, que está pintando los conductos intrahepáticos y extrahepáticos, pues es el hepático derecho y el hepático izquierdo, como podemos ver aquí. ¿Ya? Ahora tenemos otra técnica que es la medicina nuclear, que en la actualidad los derivados de ida del té son pues el método más utilizado en enfermos con patología biliar. Decía que el derivado de la pípida del té es francamente útil en el diagnóstico de la colecicitis aguda y también ha sido utilizado en ictericia obstructiva. Decía que el isótopo es captado por el hígado, como podemos ver después de la inyección intravenosa y es excretado en la bilis, de manera que una imagen que se toma, una imagen se toma a los 15 minutos de la inyección, que muestra habitualmente los hepáticos derecho e izquierdo, como podemos ver en la imagen. Y pues decía que este estudio se prolongaba hasta los 60 minutos. En la colecistitis aguda decía que tenía una febrilidad diagnóstica del 97,6%, es bastante alta. Entonces, como podemos ver, aquí se está pintando el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho. Ya. Ahora tenemos la colangiografía endoscópica retrógrada. La colangiografía endoscópica retrógrada lo que va a hacer es que nos permite completar el estudio de los pacientes con la evaluación endoscópica del tracto digestivo superior, la biopsia de las zonas sospechosas y la aspiración de muestras para estudios citológicos. Sea que el desarrollo de los endoscopios de fibra óptica ha permitido el paso de la sonda, como podemos ver, al duodeno, y con ello la canalización de los conductos biliares y pancreáticos. Aquí vemos el endoscopio que está entrando a lo que son los conductos. Les decía que la visualización ocurría cuando son de tamaño normal, en aproximadamente el 60-80% de los pacientes. Decía que el método permite, pues, como ya les había dicho, evaluar lo que es la parte del tracto digestivo superior. ¿Ya? Este, pues, es un pequeño dibujo en el que ustedes pueden observar cómo va a entrar el endoscopio. Les decía que también la fiabilidad diagnóstica tenía un 58%, con una sensibilidad del 47% y una especificidad del 100%, que es bastante alta. Entonces, aquí podemos ver pues lo que son, aquí en la esquina superior izquierda se aprecia lo que es un cálculo retenido. Aquí vemos que el endoscopio entró y aquí se ve un cálculo retenido en lo que es el conducto colédoco. Podemos ver. Y en cambio se muestra también lo que es acá vuelta una inserción de un stent. Si podemos observar, aquí está el endoscopio que sabemos que entró y aquí hay se colocó lo que es un stent. Acá igual podemos ver el endoscopio, podemos ver que se pintó como tal lo que es los conductos hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Igual acá, que está el conducto cístico, podemos observar. En la otra imagen está entrando el endoscopio,
Como vemos, se pintó el conducto cístico, el conducto hepático derecho se ve bastante bien y el izquierdo, un poco. Ahora tenemos la colangiografía intra y postoperatoria. La colangiografía operatoria es un método utilizado por los cirujanos para detectar cálculos en el colédoco en el momento de la exploración quirúrgica, previamente a lo que es la realización de la colangiografía intraoperatoria. Entre el 15 al 25% de los cálculos en el colédoco decía que no eran vistos en cirugía, mientras que esta cifra decía que se reducía en 1 al 5% cuando se realiza la colangiografía intraoperatoria. La mayor parte de los fallos de este método está en utilizar una técnica radiográfica inadecuada, a pesar de lo que la fiabilidad diagnóstica decía que superaba el 90%, es bastante alto, y en aproximadamente 1 al 5% de los estudios decía que iban a haber falsos negativos, es decir, que no se ven cálculos, que sí está, y aproximadamente un 6% de los casos existen cambios falsos positivos. Hay cálculos diagnosticados y luego desaparecen. Como podemos ver en la imagen, vemos que aquí entró el endoscopio, aquí se ve el conducto. Este es el conducto hepático derecho, el izquierdo, el conducto cístico. Ya. Ahora tenemos la colangiografía postoperatoria. Decía que se obtiene habitualmente entre el séptimo y décimo día después de la cirugía y nos iba a permitir demostrar la vía biliar a través de un tubo de Kerr que se deja después de bueno, se deja o se lo pone cuando se está haciendo la cirugía y se deja para después observar si hay presencia de cálculos en su interior que hayan pasado desapercibidos en la operación. Dice que es un método, es muy sencillo y que puede ser realizado antes de la retirada definitiva de este tubo de drenaje, que es el tubo de Kerr. Entonces, como podemos ver, yo aquí les había puesto para que comparen una con la geografía intraoperatoria. Como podemos ver en la imagen A, la con la geografía intraoperatoria transística que muestra la pared bueno, la parada del contraste aquí en el colédoco terminal, sin que no puede progresar a lo que sería el duodeno. Y tenemos en una imagen B, en una coleografía endoscópica retrógrada, después ya de la realización de la papilotomía y una extracción del cálculo, denotando el paso del contraste hacia el duodeno, como podemos ver. Aquí se detuvo por el cálculo y acá, como ya se retiró, aquí ya es posoperatorio, se ve que ya pasa nomás el contraste hacia lo que es el duodeno sin ninguna obstrucción. Ya. Ahora tenemos los grandes síndromes. Los grandes síndromes, tenemos las anomalías congénitas. Decía que la ictericia en el recién nacido es un síndrome que puede estar producido por muchas causas. Entre ellas, pues en general la ictericia que persiste más de allá de un mes de vida y es por los test bioquímicos de naturaleza obstructiva, debe ser estudiada para tratar de diferenciar si se trata de una hepatitis prenatal o de una atresia biliar. La hepatitis neonatal decía que es un síndrome clínico que comienza entre la primera y la cuarta semanas de vida del bebé. Los hallazgos ecográficos de esta enfermedad son inespecíficos. La escintigrafía con isótopos de la disida decía que es, como podemos ver aquí, la EICIDA decía que después del tratamiento con fenobarbital mostraba una extracción hepática normal y una excreción retrasada en el tracto gastrointestinal. Como podemos ver aquí, la escintigrafía es un estudio funcional que utiliza un radiofármaco. Esta es captado, lo que va a hacer es que es captado por los hepatocitos y se excreta a través de la bilis hacia el intestino como podemos ver en esta imagen. Esta es en una hepatitis neonatal. Tenemos también lo que es la atresia biliar, que se caracteriza por la presencia de lo que son la colangitis esclerosante de los conductos extrahepáticos. Sé que la vesícula biliar puede ser pequeña o no estar presente. La escintigrafía de Dicida con fenobarbital es diagnóstica de atresia biliar, mostrando una extracción hepática normal o ligeramente disminuida y una excreción, en cambio, del trazador va a estar esto ausente, no va a haber.
Entonces, esta sería pues la comparación entre la hepatitis neonatal y una atresia biliar. En esta hepatitis neonatal hay captación que va a ser normal o disminuida y en la otra va a estar normal también o disminuida, mientras que la excreción en la hepatitis va a ser retardada, mientras que en la atresia no va a haber. Y el radiotrazador en el intestino va a estar presente en la hepatitis, mientras que en la atresia no hay visualización. Ya. El diagnóstico decía que se realizaba con la geografía operatoria. En los casos de hepatitis neonatal se ve un árbol biliar diminuto pero normal y se completa la exploración simplemente con una biopsia hepática. Por el contrario, en atresia biliar la forma de los canales decía que depende del tipo que esté presente. Y va a haber una clasificación de atresia biliar dividida en tres. Va a estar el tipo uno que es focal. La característica pues es extremadamente rara, resultado de una lesión vascular intrauterina. Tenía también el tipo 2 que es pues una atresia biliar intrahepática, poco frecuente. Decía que que va a haber escasez de lo que son conductos biliares intrahepáticos. Ya. Entonces tenemos el tipo 3 pues que es una atresia biliar extrahepática, en la cual hay una atresia del conducto biliar común. Va a haber también lo que es una patente del sistema biliar intrahepático. Y esta se va a dividir en un subtipo uno que es perinatal, y en un subtipo 2 que es tipo embrionario o fetal. Ahora aquí yo les había puesto pues una ecografía, que se trata de un caso clínico, es un lactante con atresia de las vías biliares. Este es un corte transversal, como podemos ver, del hígado. Se visualiza un aumento generalizado de lo que es la ecogenicidad del parénquima hepático, como podemos ver, donde nos están indicando las flechas de color negro, y también podemos ver una vesícula biliar pequeña que está colapsada y también pues un cordón triangular. Miren, ¿ya? También tenemos lo que es el quiste coledocal, que es una dilatación localizada del colédoco que se acompaña de obstrucción del flujo de lo que es el duodeno. Se describen cuatro tipos fundamentales: lo que es la dilatación localizada en la porción intramural, lo que es también el tipo 2, un divertículo verdadero que sale de la pared del conducto biliar común; el tipo 3, que es un coledocele, coledococele, que afecta la porción intraduodenal del conducto biliar común; y tenemos el tipo 4, pues, que son múltiples quistes extrahepáticos e intrahepáticos; y tenemos el 5, que es la enfermedad de Caroli, que ya vamos a ver a continuación. Aquí tenemos pues una ecografía en la cual se visualiza este quiste del colédoco tipo uno en un lactante de 16 meses. Vemos que este es un corte longitudinal. Pues la imagen muestra una estructura ovalada, anecoica como tal, de aspecto quístico en la entrada del hilio hepático, separado de la vesícula biliar, como podemos ver. Esta es otra ecografía, igual se ve un quiste del colédoco de tipo 4, es un corte transversal del hígado, en el cual se muestran los conductos intrahepáticos dilatados, como podemos ver, intrahepáticos y extrahepáticos, y una ecoestructura del hígado granulada, posiblemente que puede ser una colestasis. Tenemos ahora lo que es la enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli, pues, es una dilatación sacular segmentaria de los conductos biliares intrahepáticos con predisposición a la formación de lo que son cálculos biliares, colangitis y pues con ausencia de cirrosis o hipertensión portal. Entonces, lo que es la enfermedad de Caroli, el diagnóstico puede realizarse tanto por ultrasonido, también puede realizarse por tomografía axial, que muestran lo que serían las dilataciones quísticas del árbol biliar, o también puede ser por colangiografía directa, ya sea endoscópica, retrógrada o percutánea, que muestra pues una dilatación sacular de los conductos biliares. Como podemos ver, estas son ecografías en las que podemos ver la dilatación sacular de los conductos biliares. Vemos que están bastante dilatados. Estos son los conductos intrahepáticos que están bastante dilatados.
Acá igualmente podemos ver conductos intrahepáticos bastante dilatados. Estas son unas ecografías, corte transversal. Ahora tenemos lo que es la colecistitis aguda. La cosa más frecuente es la obstrucción del conducto cístico por algún cálculo. Entonces, decía que aproximadamente la colecistitis alitiásica ocurre en aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes. También decía que la vesícula biliar obstruida presenta edema de la pared y su luz se distiende con bilis. Posteriormente decía que se iba a infectar, sobre todo por lo que sería la bacteria Escherichia coli. En la mayor parte de los casos, en un 85%, la obstrucción decía que iba a ceder y el proceso inflamatorio iba a retroceder espontáneamente. Pero decía que si la obstrucción continúa, pueden producirse complicaciones tales como la perforación de esta vesícula o también de la vesícula biliar y bien sea libre en el peritoneo o sea localizada en lo que serían los tejidos. Una pericolesis, una pericolecistitis o el tubo digestivo, una fístula. También decía que la evaluación radiográfica de la colecistitis aguda debe efectuarse primero con radiografía simple del abdomen y del tórax. El estudio decía que podía demostrar en la colecistitis enfistematosa la existencia de lo que son gas en la vesícula, en la vesícula biliar o cálculos radioopacos que normalmente se ven en la RX. Decía que el ultrasonido, en cambio, era altamente útil en el abdomen agudo si era secundario a colecistitis. Y pues la exploración puede mostrar una existencia de lo que es una vesícula biliar que va a estar distendida, con cálculos en su interior. También decía que iba a haber edema de la pared, que iba a producir engrosamiento de lo que es la misma de la vesícula biliar, e incluso una doble pared. La colocación también decía que el transductor en la zona de la vesícula iba a provocar lo que es dolor. Entonces yo aquí les había puesto pues un pequeño dibujo en el cual podemos ver lo que es el conducto biliar normal y pues ya va a estar el conducto biliar inflamado, ya sea por la presencia de cálculos o algo que está obstruyendo. Entonces, decía que al momento de colocar el transductor iba a provocar dolor, que esto se llama Murphy positivo, bueno, Murphy ecográfico positivo como signo de Murphy, como lo conocemos en semiología. Una evaluación reciente decía del signo muestra que la fiabilidad de este diagnóstica es del 87,2% y en colecistitis aguda se puede hacer con un 91,8% de los casos. Ni la colangografía intravenosa, por su baja fiabilidad, ni la colangografía oral decía que iban a ser útiles en esta colecistitis aguda, mientras que los derivados de ida del té o medicina nuclear inyectados por vía intravenosa decía que entraban rápidamente por lo que sería el sistema biliar y en 30 minutos se podían detectar si existe o no una presencia o si existe o no una presencia de algún cálculo o va a haber permeabilidad del conducto cístico. Pero dice que cuando la vesícula biliar se perforaba, puede hacerlo de forma libre, como les había comentado, dentro de la cavidad peritoneal. El abdomen simple puede mostrarse cálculos en situación atípica, pero normalmente un cuadro radiológico es de una peritonitis generalizada. Entonces vamos a ver. Ya, la patogenia ya les había dicho. Va a haber una obstrucción del cístico como tal por un cálculo, se va a dar una inflamación, o sea, se cura en un 85% o si se ha dado una infección bacteriana, puede curarse o puede perforarse en un 10% o puede provocar colecistitis aguda simple o una colecistitis enfisematosa. Entonces, lo que vamos a hacer, ya les había mencionado, primero, RX simple. Luego vamos a hacer RX simple de abdomen y de tórax. Luego, si no mismo se observa ahí, un ultrasonido. Y si sospechamos pues de alguna perforación, también si el ultrasonido no sirvió, vamos a hacer medicina nuclear y pues eso serían las técnicas que vamos a realizar. Ya. Entonces, aquí podemos ver lo que es una ecografía en la cual hay una vesícula que está en la pared bastante dilatada y la presencia de un cálculo en su interior. Como podemos observar, igualmente es la misma imagen, la vesícula está bastante agrandada y aquí hay un cálculo en su interior.
Bueno, aquí está la vesícula, el conducto, está la tríada portal. Aquí va a estar los cálculos y su sombra. Los cálculos, como sabemos, producen sombra sónica. Aquí pues también tenemos lo que es la colicitis aguda empiesematosa, pero esta ya va a estar perforada, como podemos ver, es una RX en la cual se ve la vesícula y aquí ya la presencia de lo que sería gas, como podemos observar. Igual, esta es otra ecografía que se observa gas en lo que sería la pared vesicular y en el lecho hepático como tal. Sugiere pues algún absceso, alguna ruptura de la pared. ¿Ya? Tenemos pues por acá lo que es la colecistitis crónica o colelitiasis. Esta aproximadamente se da en un 10% de la población adulta. Decía que iban a tener colelitiasis. Decía que la frecuencia aumentaba a medida que iba aumentando la edad y podía llegar a ser en un 30% de los pacientes por encima de los 80 años. Decía que las entidades que presentan incidencia elevada de colelitiasis son pacientes que presentan anemia hemolítica, cirrosis, pancreatitis, enfermedad de Crohn, embarazo, obesidad, diabetes o uso de lo que son las drogas. Entonces yo aquí les había puesto pues unas imágenes en lo cual vamos a ver lo que es la colecistitis crónica. Como podemos ver, esta es una ecografía en la cual hay un engrosamiento bueno, de la pared y de la vesícula, por lo que es contraída por el barro biliar. Acá podemos ver esto, una ecografía Doppler que muestra bastante vascularización. Esto es por la inflamación. Pues está el realce de lo que sería la pared engrosada en fase arterial. Tenemos la colecistitis aguda, en cambio, alitiásica. Decía que la mayor parte de las veces, decía que estas son secundarias a lo que son complicaciones por alguna cirugía abdominal, por lo que sería importante saber si se realizó alguna cirugía abdominal, algún traumatismo, si hubo quemaduras, si hubo lo que sería algún fallo renal crónico o alteraciones vasculares de la vesícula biliar, tales como las enfermedades de lo que sería colágeno como tal. Entonces, como sabemos, si bien estos casos hay más riesgo pues de que haya una colecistitis aguda, también la existencia de una vesícula biliar que no se llena en colecistografía oral puede ser considerada una prueba diagnóstica, ya que esta es útil. Para esto es útil la realización de un ultrasonido y una TC es más útil pues ya que lo que sería la inyección de lo que son lo que sería el, lo que sería el contraste. Nos va a servir para observar si se pinta o no los conductos. Entonces yo les había puesto aquí una TC helicoidal que muestra un corte con contraste, es multicorte, podemos ver contraste por vía intravenoso. Y también, pues, lo que es importante, observar lo que es el engrosamiento de la pared vesicular, de la vesícula y el edema perivesicular a su alrededor. Podemos ver que la vesícula está bastante agrandado, aumentado su tamaño y por eso hay un aumento de la densidad. Esto quiere decir que hay líquido en lo que sería la grasa mesentérica. Igualmente acá podemos ver en esta ecografía lo que hay un engrosamiento de la vesícula, está bastante dilatada y pues la densidad de la pared está cambiando. Igual acá son unas TC, igualmente que la primera. TC helicoidal, en el cual sí podemos ver lo que es este contraste por la vía intravenosa, lo cual está la vesícula dilatada. Tenemos ahora lo que es la coledocolitiasis. Decía que se daba aproximadamente entre el 10 al 15% de los pacientes que hayan presentado colecistitis y que tienen cálculos en las vías biliares. Aproximadamente un 1% de los pacientes de estos
de estos casos con cálculos en el colédoco no tienen cálculos en cambio en la vesícula. Y entre el 2 al 10% de los pacientes tienen una colestetomía previa, que igual siguen presentes lo que son los cálculos en el colédoco. Aquí les había puesto un dibujo para que puedan entender. Aquí hay cálculos en lo que son la vesícula, que en cambio se están moviendo por el conducto colédoco para llegar hacia el duodeno. Ya, el método más eficaz para diagnosticar esto, pues es la colangiografía transhepática o retrógrada endoscópica. Dice que la ventaja de la colangiografía endoscópica retrógrada escribe en la posibilidad de la extracción del cálculo, pues a través del endoscopio, así como la realización de una papilotomía por esta vía para evitar lo que es una éstasis posterior del colédoco. Aquí podemos ver lo que se lee un colangiograma. Aquí está la vesícula en el cual hay presencia de lo que son cálculos, como podemos ver. Igual en el conducto colédoco hay bastantes cálculos, hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de los que se pueden observar. Como podemos ver, tienen forma de círculo, son radio opacos. Igual aquí es un colangiograma con lo que sería contraste, por eso están brillando tanto los conductos como la vesícula. En cambio, acá es una colangiografía endoscópica retrógrada en la cual se ve el endoscopio, está llegando aquí, hay que hay la presencia de un cálculo en el conducto, aquí hay una presencia de otro cálculo y pues la vesícula no se pinta tan bien por la obstrucción. Tenemos la colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante pues ha sido descrita en asociaciones con colitis ulcerativa, enterocolitis regional, esclerodermia, cuando hay púrpura trombocitopénica, cuando hay espuma de Reidel, cuando hay algún tumor retroorbitario y cuando hay fibrosis retroperitoneal y mediastínica. Esta pues decía que aproximadamente un 1% de los pacientes con colangitis esclerosante tienen historia de haber tenido colitis ulcerosa. Y se obtiene pues el diagnóstico mediante colangiografía percutánea, eh, dada que la escasa dilatación de las vías biliares entre las áreas de estenosis. Entonces, lo que va a hacer es que las imágenes nos van a mostrar la existencia de estrecheces con aspecto arrosariado, como podemos ver en la imagen, un aspecto rosariado de las vías biliares. El procedimiento de elección, pues, es con la geografía endoscópica es retrógrada, ya que la colangiografía transhepática es debido a las estrecheces existentes muy difícil de observarse lo que sería, pues, si hay presencia de alguna colitis ulcerosa, si hubo cálculos o si hay alguna estrechez. Entonces, como podemos ver en la imagen, pues es un caso de colangitis esclerosante primaria. Las secuencias, pues es una colangiografía en RM, es un paciente con colitis ulcerosa, se observa una irregularidad, como podemos ver aquí, del árbol biliar con zonas de estenosis o estrechez, como podemos ver aquí, que se alteran con pequeñas dilataciones. Por eso tiene el nombre de arrosariado. Son pequeñas dilataciones en formas circulares. Igualmente en la otra imagen podemos observar, aquí son estenosis o estrecheces que se pueden observar en esta RM. Una colangio RM sería esta. Ahora tenemos lo que es la colecistosis. La colecistosis, pues, está dada por dos enfermedades. Primero, lo que es la adenomiomatosis. La adenomiomatosis decía que es la más frecuente de la colecistosis. Generalmente se ven tres tipos, uno generalizado, otro segmentario y otro fúndico. Este último se conoce también con el nombre de adenomioma de la vesícula. Es la forma fúndica de la adenomiomatosis. Existe generalmente un nódulo más o menos redondeado, como podemos ver en esta imagen, en el fundus de la vesícula biliar o en el fondo, que se visualiza con un defecto fijo, como podemos ver en esta ecografía transversal. Aquí está la vesícula, en el cual se observa lo que es una imagen redondeada. Igual en esta TC de acá podemos ver una imagen redondeada que sería el adenomioma de la vesícula.
está hiperdenso, sus bordes y pues la masa como tal estaría hipodensa. Ya, también tenemos lo que es la colesterolosis, el cual se muestra depósitos anormales de colesterol en la lámina propia de la vesícula biliar y esta se denomina vesícula en fresa. Suelen presentarse colelitiasis en 50-60% de los pacientes. Generalmente la vesícula biliar se llena bien y existe hipercontractibilidad después del voide. Como podemos ver, aquí está una vesícula en el cual hay pues depósitos anormales de colesterol, los cuales en esta ecografía tienen un realce de la densidad en forma circular, algunos más pequeños, otros más grandes. Esta es otra ecografía, corte transversal, la vesícula, y como igual podemos ver depósitos de colesterol con un realce de la densidad. No tan elevado como las de la parte de acá, pero igualmente se observa. Igual aquí tenemos otra ecografía, vemos la vesícula y los depósitos de color blanco o con realce de la densidad, porque es colesterol, es densidad grasa. Tenemos ahora los tumores de la vesícula biliar y de las vías biliares. El carcinoma de la vesícula biliar. Decía que era raro y que ocurre en enfermos mayores de 60 años de edad. Y decía que era 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres y que se asocia a lo que son los cálculos en un 50 o a un 90% de lo que serían los pacientes. Entonces, vamos a tener que yo les había comentado que la vesícula en porcelana era uno de los precursores de este carcinoma de la vesícula. Entonces, vamos a tener en estas imágenes, se muestra un carcinoma vesicular. En la primera imagen tenemos un engrosamiento parietal nodular en cuerpo y cuello de la vesícula que atrapa los cálculos, como podemos observar. Se muestra también, en cambio, en la imagen B que hay una vascularidad bastante elevada. Es porque estos carcinomas pues aumentan lo que son los vasos colaterales o crean vasos colaterales, por eso se ve un realce en la vascularización. Y pues la imagen C y B se observa un realce en la ecografía con contraste, como podemos ver. Tenemos el carcinoma primario de las vías biliares. Aproximadamente en un 5% de los casos está asociado con una colitis ulcerativa. Un tercio de los pacientes tienen una historia de algún cálculo o una ictericia que ocurre en el 95% de los casos. Cuando el tumor está situado en la parte distal del colédoco, se puede conseguir una supervivencia hasta el 30%. Pero cuando la localización es en la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, se conoce como un tumor de Klapsing. Entonces yo aquí les había puesto pues lo que es una colangio RM, en la cual podemos ver una dilatación marcada de la vía biliar intrahepática, como podemos ver aquí, secundaria pues a una estenosis abrupta por una confluencia de ambos conductos hepáticos, compatible con lo que es el tumor de Klatskin. Vemos bastante dilatada, aquí está la vesícula, el conducto hepático derecho, izquierdo y los intrahepáticos. Ya, y por último, pero no menos importante, tenemos la ictericia obstructiva. La ictericia obstructiva decía que en cualquier paciente ictérico, las exploraciones deben pretender demostrar si la ictericia que presenta el enfermo es ictericia médica o es una ictericia, por el contrario, que se debe a una causa obstructiva. Entonces, decía que la causa de ictericia obstructiva hay diferentes causas. Si es a nivel iliar o por hepatis, la causa son adenopatías, carcinoma de la vesícula, colangiocarcinoma, hepatoma, estrechez postquirúrgica. Pero si es a nivel 2 o nivel suprapancreático, decía que va a ser por un colangiocarcinoma, carcinoma de la vesícula, por diferentes carcinomas o cánceres, por así decirlos, o tumores. Si es a nivel pancreático, igual por un carcinoma de páncreas, por alguna pancreatitis crónica, enopatías. Y si es a nivel ampular, decía que era por una coledocolitiasis, por un ampulomo o por un carcinoma de páncreas.
Tenemos que para diagnosticar, pues esto, tenemos la colografía percutiana transhepática, que es el método de alta fiabilidad, puesto que muestra perfectamente el nivel de la obstrucción y permite averiguar en forma terminal, la forma terminal del colédoco y la etiología de la misma. Entonces, como vamos a tener aquí un pequeño resumen, que es la ictericia obstructiva, vamos a realizar un ultrasonido, si hay obstrucción. Si no hay obstrucción, vamos a hacer una biopsia. Pero si hay obstrucción, pues puede ser por una coledocolitiasis o una etiología incierta. Entonces, si hay obstrucción, debemos ver si es también tumoral. Entonces, seguiría lo que es, si es por una colitiasis, realizar una colangografía endoscópica retrógrada, luego una papilotomía, una extracción de los cálculos. O si es también por una coledocolitiasis, realizar una cirugía, una colangografía operatoria y luego una postoperatoria. Y pues si es tumoral, ya debemos ver a qué nivel es y si hay metástasis, y depende de eso, pues realizar los diferentes procedimientos. Aquí yo les había puesto pues una ecografía en la cual hay un ligero engrosamiento de la pared vesicular. Como podemos ver, en cambio en la de acá, como podemos ver, es una colangio RM, en la cual hay una estenosis del conducto hepático común, aquí es el conducto hepático derecho, el izquierdo, y pues aquí tenemos lo que es una histología que yo he puesto para saber si es de células tumorales o si es de células normales. Eso sería todo. Muchas gracias por prestarme atención.